¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ¿ya? Ok, mis buenas tardes. ¿Cómo está? Voy a tomar asistencia. A ver, Abad, Altamirano, Buenas tardes, profesora, presente. ¿cómo estás? Ujú. Arroyo Flores, Aruhuanca, Ayala Raimundo, Bustamante, Buenas noches, mis presentes. Buenas noches, compañeros. Bustamante. ¿cómo estás? Castillo, Buenas tardes, mis presente. listo, Mis buenas Castillo. tardes, ¿me escuchó? Sí, sí, te escuché, Castillo. Buenas tardes, ¿cómo Gracias, estás? mis. Chávez, Bien. Lucas, Buenas noches, Miss Presente Chávez. ¿cómo estás? Contreras Gutiérrez, Presente, mis buenas tardes. ¿cómo estás? Cordero Pérez, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Cruz Ruiz, Cruz Yauricasa, Presente, Miss Presente, Cruz. maestra. ya. Cruz y Cruz, ¿no es cierto? Ya está. Cuyubamba, Buenas noches con todos presentes. Presente. muy bien. Gallardo, García, Buenas noches, mis y compañeros. Presente García Mori. ¿cómo estás? Guevara Zabaleta, Guzmán Cerrón, Presente, mis Guzmán Cerrón. ¿cómo estás? Muy bien. Herrera Pastor, Hilario Laiza, Profesora, buenas tardes, presente. bien, Hilario. Guamaní Alvites, Presente, mis buenas tardes. ¿cómo estás? Guarzoca, Buenas tardes, maestra. ¿cómo estás? Ibarra Carguas, Lavanzurita, Presente, profesora, buenas tardes. muy bien. Laupa Rojas, Presente, profesora, buenas tardes. ¿cómo estás? López Adriano, Presente, profesora, buenas tardes. muy bien. Marquina, Martel, Meléndez, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Mera Calderón, Presente, profesora. Buenas noches. ¿cómo estás? Millán Sedano, Muñoz Chocata, Navarro Panés, Profesora, buenas tardes. Disculpe, mi compañera Muñoz Chocata no puede ingresar porque está lloviendo por su sitio y no tiene señal. ya, ok, listo, muy bien. Navarro, Navarro Panés, Navarro Raimundo,
Presente, buenas noches, compañeros y compañeras. Listo, muy bien. Obregón Loli. Listo. Ocampo Valqui. Palacios. Presente, mis buenas tardes. ¿Cómo estás, Palacios? Muy bien. Puma Condori. Puma Samayani. Puma Condori presente, Miss, disculpe, por favor. Ya, listo. Puma Samayani. Quispe Cacha. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Quispe Quispe Cacha, Morales. presente. Sí, hija, ya, sí te escuché. Quispe Morales. Quispe. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ramírez Córdoba. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Requejo. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Reyes Rey. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Rodríguez Rosales. Rodríguez Valdivia. Presente, profesora. Buenas tardes. Ah, ya, ok. Muy bien. Rodríguez Valdivia. Saldívar. Sánchez Vilca. Solano. Presente, mis buenas noches. Presente, mis buenas noches. Solana. Listo, Solano, muy bien. Sobero. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Suillo. Tapuyima. Presente, mis buenas noches. Listo, Tapuyima. Terrones. Toledo. Bernal. Presente, Terrones, profesora. Listo, Terrones. Muy bien. ¿Quién más? Toledo Bernal. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Tolentino. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Torres Contreras. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Uriarte. Presente, Listo, muy bien. Uriarte. Vargas, Briones. Presente, profesora. Buenas noches. Muy bien. Vázquez Ramírez. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Vázquez Tinoco. Velázquez Sosaya. Vázquez Tinoco, Miss, presente, buenas tardes. ¿Cómo estás? Velázquez Sosaya. Vicerrel Bendezú. Presente, Miss, buenas noches. Muy bien. Vigay Tiwai. Profesora, presente. Muy Buenas bien. noches. ¿Cómo estás, Vigay? Villafranca. Presente, profesora. Listo, muy bien. Villar Lozano. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Villarreal. Vite. Presente, profesora, buenas tardes. Vite. Muy bien, Vite. Yulgo. Presente, mis buenas noches. Muy bien. Zúñiga. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Choque Vilcapasa. Presente, mis buenas noches. Listo, muy bien. A ver, por favor, levanten la mano los que faltan en la asistencia.
Muy bien, Saldívar, ya. Martel, ajá, muy bien. Gallardo, ya, muy bien, Gallardo. Rodríguez Valdivia, muy bien, Rodríguez. Ajá. Uma Samayani, muy bien. Aruanca, ujú, ya está. Millán Sedano, muy bien. Navarro, muy bien, Navarro. Navarro Panés, listo. Ya está. Ya está Aruanca también, ya. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar. ¿Ya? ¿Alguien más que falte, por favor? Profe, Herrera Pastor no me ha llamado también. Ya, a ver, Herrera. Sí, sí he llamado, solamente que seguramente no habrán escuchado. Muy bien, Herrera. ¿Ya? ¿Alguien más? Miss Guevara Zabaleta. Ya, muy bien, Guevara. Obregón. Ya, muy bien, Obregón. Ujú, listo. Ahora sí creo que ya estamos, ¿no? Muy bien, nosotros nos habíamos quedado en este punto, en esta parte de lo que corresponde. Sí, Choque, sí te escuché. Los determinantes de salud, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros consideramos que eran 4, ¿no? Para hacer un recordar de la semana pasada. En el caso de los determinantes de salud teníamos la biología, los estilos de vida, el medio ambiente, el sistema de asistencia sanitario. Listo, Arroyo. Ya, muy bien. Entonces, en este caso nosotros ya habíamos hablado específicamente de lo que era la biología. Por favor, me confirman si ya se puede apreciar las diapositivas ya en grande. Sí, fuera. Ya se puede apreciar. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, gracias. Entonces, en este caso, nosotros tenemos lo que es la biología, ¿no? La biología pertenece a todo lo que es el cuerpo, con lo que nacemos nosotros. Y bueno, pues en este caso ya habíamos considerado que estaba lo que era la genética, el sexo, la edad. Es algo que nosotros no podemos variar, es algo que nosotros lamentablemente no podemos cambiar, ¿no? Que ya está en nuestro cuerpo, pero depende muchísimo también de los estilos de vida que nosotros llevemos, ¿no? Si nosotros llevamos un mal estilo de vida, es lógico que estas enfermedades se van a desencadenar, ya sea por genética, ya sea por el sexo, ya sea por en cualquier etapa de la vida, ¿no? Eso ya lo habíamos trabajado. Después estábamos viendo los estilos de vida. Habíamos hablado de la alimentación, habíamos hablado del ejercicio o actividad física, habíamos hablado de lo que era la higiene, habíamos hablado también de lo que era las costumbres, ¿no? Habíamos hablado específicamente del sueño, de cómo nosotros pues vamos alterando también nuestra salud, nuestro cuerpo, si es que no adoptamos unos estilos de vida saludables, ¿no? Dentro de los malos estilos de vida tenemos pues lo que se consideran las drogas. Recordemos que las drogas no solamente vienen a ser las sustancias que son ilegales, sino también están consideradas, por ejemplo, las sustancias legales como la cafeína, como es el caso de los medicamentos, el alcohol, el cigarro, ¿no? Entonces todo eso va alterando. ¿Ya? Entonces, como son adictivos, entonces esto va a hacer que nuestro cuerpo cada vez necesite más y más y más y más.
Ustedes habrán visto de repente en algunos programas, por ejemplo, las personas que han consumido drogas y que están en etapa de recuperación, cómo se vuelven, ¿no? Cómo hasta qué punto se vuelven adictos y su cuerpo requiere cada vez de más de estas sustancias. Entonces, eso es lo que conlleva también a deteriorar nuestro cuerpo. Muy bien, habíamos hablado del sedentarismo, que viene a ser la inactividad, ¿no? Que por motivos de la pandemia, en estos 2 años, nos hemos vuelto, al menos la mayoría, nos hemos vuelto sedentarios, ¿no? Porque siempre estamos trabajando detrás de una computadora, estamos detrás del móvil o de repente de algún dispositivo que requiere de internet. Ahora prácticamente nos hemos vuelto esclavos de estos dispositivos, ¿no? Porque ahora como existen muchas aplicaciones, entonces nosotros nos ponemos a pensar, o me quedo en mi casa mirando o salgo de repente a hacer un poco de ejercicio. Entonces, a veces, como se dice, la pesadez, la flojera nos gana, ¿no? Después las conductas saludables que también ya lo habíamos conversado. Muy bien. Ya, la comida también ya habíamos dicho acerca de esto y del sueño, ¿no? Del descanso. Que nosotros, no sé si con ustedes fue que les había conversado que el sueño también, el sueño y el descanso son partes importantes de nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, nosotros cumplimos un ciclo circadiano. A ver, por favor, me confirman si es que les había conversado o les había hablado acerca del ciclo circadiano. No, Profita, mis. profesora, Sí, dime. buenas noches. Le habla el alumno Campo. Tengo pésima la señal, profita linda. No sé si podría justificar mi asistencia. Ya listo, Campo. Recién estaba aquí Mis, intentando buenas entrar. noches. Gracias. Listo, Disculpe, Campo. mi cita, disculpe, soy Quispe Morales. No sé también si me pueda justificar mi asistencia, sino que intento de entrar y como yo estoy acá en lo de la sierra, la señal entre va y viene. Ah, ya, Quispe, muy bien. Ujú, Ya, mi listo. cita, Profesora, gracias. buenas noches. No sé si me podría con mi asistencia. Soy Judith Zuilu. Listo, suyo. Ya. ¿Alguien más, por favor, antes de conversar de lo que es el ciclo circadiano? Disculpe, mi asistencia sí me la consideró Abad Pau Gareliana. Ya, a ver, Abad, muy bien. Ya. Ya, ¿Alguien más? disculpe. Gracias. Listo. Villarreal Vázquez, Miss, disculpe, buenas tardes. Por señal tampoco no logré entrar a tiempo, Miss. Ujú, ya. Sí, Obregón, sí te escuché. Sí, vi tu asistencia. Sí, dime Rodríguez Valdivia. Ya, bueno, entonces ahora sí. Ya, sí, entiendo. Bueno, en este caso, como les decía, eh, parte también de los estilos de vida viene a ser lo que se considera el descanso. Entonces, sí, Rodríguez, sí está tu asistencia. Ujú. Listo. Entonces, como les decía, el ciclo circadiano, ¿no? Porque no es lo mismo que nosotros digamos voy a dormir que voy a descansar. Ojo, son dos cosas muy diferentes y eso también creo que sí lo habíamos conversado, que hay ciertos estímulos que impiden que nuestro cuerpo y nuestro cerebro descanse para recobrar las energías que hemos gastado durante el día, ¿no? Entonces, la luz, por ejemplo, la temperatura, influye el ruido, ¿no? Influyen por ejemplo, los aparatos electrónicos, todo eso, ¿no?
Entonces, todo eso influye bastante, bastante. Listo. Entonces, eso sí lo habíamos dicho, pero no habíamos hablado del ciclo circadiano. A ver, ¿en qué se considera o por qué es importante el ciclo circadiano? El ciclo circadiano viene a ser todas las actividades o está conformado por dos fases específicamente. Una que viene a ser la etapa de vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, y otra viene a ser considerada la etapa de descanso, mientras estamos dormidos, ¿no? Se supone que debe ser así. Entonces, nuestro día empieza, nosotros nos despertamos, amanece y empieza nuestro periodo de vigilia. Supongamos que desde las 6 de la mañana. Listo, entonces ahí empieza a producirse una hormona que se llama cortisol. Listo, este cortisol es necesario. Esta hormona es producida por una glándula que se llama la glándula suprarrenal. Vienen a ser dos glándulas que se encuentran por encima del riñón y que al momento de que nosotros estamos en actividad se produce esta hormona cortisol. ¿Qué nos permite el cortisol? Nos permite mantenernos alertas. Y también se produce la hormona adrenalina, esa que ustedes sienten, por ejemplo, cuando están en alguna actividad o sienten temor, esa adrenalina, ¿no? Entonces, en este caso, durante el día es normal que se produzca y es bueno, porque imagínense que no se produjera el cortisol y la adrenalina, ustedes estarían paseando o estarían por la vida sin que nada les importe, cruzan la pista y se les atropella un carro, si de repente hay un agujero y se caen, se quedan tumbados, así, ¿no? Algo así, como si fueran unos zombies completamente. Entonces es importante estas dos hormonas. Y se produce durante todo el tiempo que nosotros estamos despiertos, porque nos prepara para la actividad y en cualquier situación de peligro. Por ejemplo, ustedes están caminando y ven a dos personas sospechosas dirigirse hacia ustedes. El cerebro manda una señal para que estas glándulas produzcan esta hormona, cortisol y adrenalina. Entonces, automáticamente en su cuerpo empieza a circular estas hormonas y los prepara para la huida. Lógico, porque ustedes lo primero que van a sospechar es de que los van a atacar, les van a hacer daño y empiezan a retroceder o bueno, reaccionan de alguna manera, ¿no? O corren o se dirigen a otro lado, cruzan la pista y se van por otro sitio, qué sé yo, de cualquier manera, pero reaccionan. Listo, entonces para eso sirve. Si hubiera un terremoto en estos instantes, prepara su cuerpo también para la huida, o sea que vienen a ser las hormonas de la supervivencia. Eso es cuando está dentro de los niveles normales, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos muchas actividades conjuntas? Por ejemplo, mientras estamos de repente trabajando, justo nos llaman porque un familiar se ha accidentado o está enfermo, entonces ustedes empiezan a producir más cantidad de estas hormonas, ¿no? Primero, porque no pueden dejar su trabajo, no pueden pedir permiso y están preocupados por su familiar. Imagínense, después tienen que ir y llegar a recoger al colegio a sus hijos, tienen que ir nuevamente al trabajo, tienen que ir a preparar el almuerzo. O sea, se acumula una serie de actividades y esto hace una sobreproducción de cortisol y de adrenalina. Entonces, ¿qué va a suceder? Que este nivel, al aumentar, se va a mantener en el cuerpo durante un largo tiempo. Y eso, el cerebro hasta cierto punto lo puede controlar, pero llega un determinado momento en que, como se dice, llega la gota que rebalsa el vaso y ya no se puede más, ya no lo puede controlar.
Entonces el cerebro dice, hasta aquí nomás, si tú, a tu cuerpo, ¿no? Le dice, si tú no lo controlas, si tú no dejas de producir cortisol y adrenalina, entonces yo ya no voy a poder hacer nada. Entonces ahí es donde ustedes empiezan con un nivel de estrés muy elevado. ¿Y eso a qué les va a conllevar? Ya no solamente se va a quedar en la mente, o sea, con ideas que ustedes pueden tener, ¿no? De que algo malo puede pasar. No, ya se va a empezar a manifestar en el cuerpo. ¿Qué va a empezar a suceder? Van a empezar a sentir o tener ganas de querer llorar, de tener tristeza, su cuerpo tiembla, les duele la cabeza, les da dolor de estómago. Claro, se vuelven muy ansiosos, ¿no? Como ahí me están poniendo en los mensajes, se vuelven muy ansiosos, se vuelven muy aprensivos. O sea, a lo mínimo ya ustedes de repente o pueden reaccionar de diferente forma. Se alteran, se llenan de ira, de coraje. Otra cosa es que también puede afectar al sistema cardiovascular. Les puede subir la presión, les puede dar taquicardias, arritmias, o sea, el corazón se acelera y se descontrola, ¿no? Les puede dar también ataques de pánico, ¿no? Entonces, miren, cómo puede afectar algo que en realidad nos hace bien, nos prepara para la actividad, nos prepara para cualquier momento, pero cuando ya se satura, o sea, cuando ya está en exceso, ya eso no es bueno, ¿no? Entonces, se produce y lamentablemente como hay una sobreproducción de estas hormonas, ya no va a terminar o no va a cesar la producción aproximadamente a las 7, 8 de la noche, sino que va a suceder, va a durar más tiempo. Y como el cortisol lo que hace es mantenernos despiertos, por eso es que se produce el insomnio. Y yo les pregunto, a más horas despiertos, menos horas de descanso, ¿esto les va a alterar el sistema nervioso, sí o no, a la larga? Sí, me va a afectar, profesora. Definitivamente. Sí, Entonces, Miss. eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que sucede en nuestro cuerpo. Listo. Ese es durante nuestro periodo de vigilia. Se produce el cortisol y la adrenalina. A partir de las 9 de la noche se empieza a producir otra hormona que se llama melatonina. Esta melatonina, por el contrario, es la que te induce a relajarte, te induce al sueño, al descanso, ¿no? Por eso es que esa es la hora máxima en la que los niños, por ejemplo, deberían dormir, porque empieza la producción de melatonina, ¿no? Para que tengan una buena cantidad de horas de descanso, ¿ya? Igual en los adultos o en cualquiera de las etapas empieza a producirse la melatonina y esta nos va a llevar a dormir y al descanso. Pero si nosotros lo alteramos con situaciones externas, obviamente pues que esta melatonina va a disminuir su producción, ¿ya? Ese viene a ser el ciclo circadiano. Periodo de vigilia, periodo de descanso. ¿Ya? Entonces hay que saber controlarnos. Yo sé que es difícil, que en estos tiempos en donde vivimos aceleradamente y queremos abarcar o queremos hacer muchas cosas a la vez, nuestro cuerpo se satura. Si nosotros sentimos esto, y se los digo porque he tenido muchas personas a mi alrededor, inclusive yo, es bueno acudir y pedir ayuda. ¿Cuál es la ayuda principal? Psicología, psicólogo. No significa que el psicólogo es solamente para personas enfermas, para personas que están locas. No, ese es un estigma que se tiene y no es así. Siempre es bueno, así como yo les dije en algún momento, así como nosotros vamos al odontólogo, al oftalmólogo, al médico, a hacernos nuestros chequeos. Por ejemplo, las mujeres van y se hacen su papá Nicolau, igual, ¿no? Una vez al año, por lo menos, para que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro espíritu descanse y descargue y podamos regular este ciclo circadiano. Entonces es necesario ir al psicólogo. No es cuestión de personas enfermas, no,
Si no queremos llegar a más, entonces es importante. Es muy importante, ¿no? Listo. ¿Y por qué? Porque especialmente para los que son padres de familia, ¿no? No para todos en realidad. Pero ¿qué pasa? Los padres de familia, y eso no me dejarán mentir, los que son papás, ¿no? Que cuando nosotros estamos muy atareados, muy saturados, ¿qué es lo que hacemos? Nos abocamos a muchas veces a desfogarnos con la persona que sabemos que no se va a poder defender, que viene a ser pues los niños, nuestros hijos, ¿no? Y a veces se nos puede escapar palabras hirientes, se nos puede escapar pensamientos que en realidad no sentimos, sino que lo decimos por el momento, por la cólera, pero créanme, las palabras duelen muchísimo más que el golpe, ¿no? Con esto tampoco estoy a favor del golpe, ¿ah? No vayan a pensar que estoy fomentando la violencia, por si acaso. Listo. Entonces, eso es acerca del ciclo circadiano. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Si no, para poder pasar. No me hizo. Entonces ha quedado claro, ¿no? Muy bien. Ujú. Listo. Vamos ahora con el medio ambiente. ¿A qué se refiere con el medio ambiente? El medio ambiente es todo lo que nos rodea, ya sea animado o inanimado. Animado, seres vivos, o sea, las personas, los animales, seres no animados, que vienen a ser pues el suelo, lo que es el aire, lo que es el agua, todo el objeto, todas las cosas inertes, el clima, todo eso influye en nuestra salud. Por supuesto que sí influye. Por ejemplo, dentro del medio ambiente tenemos el ambiente inorgánico o inerte, los factores físicos y químicos. Y creo que eso sí lo habíamos trabajado. Factores físicos, por ejemplo, el calor. ¿Qué enfermedades nos pueden producir, por ejemplo, por estar expuestos al calor, a temperaturas muy altas? Miss, cáncer a la piel. Cáncer a la piel, eso es uno, muy bien. Otro que nos puede producir el calor o Deshidratación, Miss. deshidratación. Muy bien, Zúñiga, muy bien. Claro, Manchas entonces, a la piel. manchas, muy bien. Afecciones a la piel directamente, ¿no? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que nos puede afectar y nos puede producir de repente afecciones momentáneas o al instante o agudas, ¿no? Cortas, o también nos puede afectar de por vida a largo plazo, ¿ya? Otra de las cosas que también tenemos en cuenta viene a ser el ruido. El ruido, imagínense ustedes, por ejemplo, en zonas transitadas, en horas punta, ¿no? Cuando hay mayor cantidad de tráfico, el ruido se ha considerado como un efecto contaminante y que puede alterar no solamente la audición de la persona, sino también puede alterar la parte psicológica, ¿no? Se le considera como contaminación ruidosa. Contaminación es parte de la contaminación. A pesar de que de repente los conductores ven que el semáforo está en rojo, pero ustedes pasan y escuchan que tocan el claxon, la bocina, y eso altera. ¿A ustedes no les aburre cuando tocan, a pesar de que está en rojo, de que saben que tienen que esperar, ¿no? Y aún así, pues, están toca y toca el claxon. Altera, ¿no? Y eso hace que las personas también se vuelvan un poco agresivas, ¿no? Un poco, eh, y encima con el calor del mediodía, igual a cualquier hora, ¿no? Es fastidioso en realidad. Los químicos, ahora, no solamente las personas que se dedican al rubro de la limpieza tienen contacto con los químicos, sino también otras áreas, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en farmacias, en laboratorios específicamente, ¿no?
trabajan con reactivos, tenemos contacto con químicos. ¿En qué otro lugar tenemos contacto con químicos? A ver, ¿quién me dice? Miss, en la agricultura. Muy bien, claro, muy bien, Contreras. Entonces, en este caso, nosotros también vemos que en la agricultura las personas que echan las sustancias para evitar las plagas, ¿no? Tienen que estar bien protegidos. Si no están protegidos con mascarilla, con guantes, con botas, entonces pueden intoxicarse, ¿no? Inclusive los puede llevar hasta la muerte. ¿Cuántas veces hemos recibido en emergencia a pacientes intoxicados por este tipo de sustancias, ¿no? Que han inhalado o han tenido contacto directo con estas sustancias. Otros productos químicos que también son nocivos, ¿cuáles vendrían a ser? Miss, en la minería también los que Muy utilizan, bien, ¿no? A veces el gas. claro. Sí, Puma, está bien también en las agroveterinarias, en todo lo que es también, por ejemplo, en sus mismos hogares. A veces se utiliza esos productos para sacar el sarro, para sacar la grasa, el mismo detergente, la lejía, el jabón. Ya no es como antes, que se acuerdan que se Miss, fabricaba de manera natural. Sí, dime, Raimundo. las fumigadoras, por ejemplo, es Ujú. que fumigamos para las plantas, para que den buenos productos, eso también intoxica a una persona. Sí. Claro, entonces a veces, como les decía, ¿no? Que no tenemos la protección adecuada, entonces eso también puede afectar, ¿no? Ajá, ya, sí, Vázquez, sí puede ser, ¿no? Por ejemplo, su compañera da el ejemplo de cómo en lugares o en zonas industrializadas, como en Rusia, ¿no? En Japón, que tienen los reactores nucleares, y que a veces hay accidentes. Miren cómo, por ejemplo, Chernobyl, que ha sucedido hace cuántos años, pero aún así esa zona, debido al accidente radioactivo, todavía no puede ser habitado. Y aún así tendría que pasar muchos años más para que esa zona sea habitable, ¿ya? Se dice que tendríamos, para poder limpiar esa zona, se tendría que excavar 50 metros. O sea, imagínense hasta qué punto hay de radiación, ¿no? Entonces, todo ese tipo de contaminación, ¿no? La contaminación ambiental, eso está afectando directamente a nuestra salud. Químicos que cada vez son más fuertes, ¿no? Y que pueden, como les dije, producir enfermedades sencillas, como una reacción alérgica a la piel, hasta inclusive tener cáncer, ¿no? Entonces, sí, todo eso afecta. Eso pertenece a lo que es el ambiente inorgánico o inerte. Tenemos el ambiente biológico, la fauna y la flora. Si bien es cierto, nosotros consumimos alimentos vegetales, alimentos animales, lamentablemente, por la gran cantidad de personas que habitamos a nivel mundial, por la sobrepoblación humana, requerimos cada vez más producción animal y vegetal. Entonces, como no hay una buena, como no hay una, si nosotros quisiéramos, por decirlo así, tener un crecimiento natural en un tiempo determinado de los de vegetales o de las hortalizas, o ya sea de los mismos animales de consumo humano, tendríamos que esperar un tiempo prudencial, pero ahora no. ¿Qué es lo que se hace con estos productos animales y vegetales? ¿Qué es lo que hacen para que haya mayor producción? ¿Utilizan sustancia química, profesora?
Sí, se utilizan sustancias químicas. O sea, por ejemplo, en lo que es en la flora, se hace madurar muy rápidamente a los, por ejemplo, a los vegetales, a todo lo que sea frutos, ¿no? Y yo les dije, creo que si ustedes tienen bastante curiosidad, busquen. Hay, eh, hay investigaciones, hay también acerca de lo que es la vigilancia de las sustancias tóxicas dentro de los frutos que nosotros consumimos, ¿no? Y lamentablemente uno de los frutos que consumimos y que es gran, de ahí obtenemos la vitamina C, viene a ser el tomate, ¿no? Lamentablemente es una lástima porque el tomate es algo que lo utilizamos en diversos platos, ¿no? Otros vienen a ser el brócoli, la zanahoria, ¿no? Que son alimentos que nosotros recomendamos, imagínense. Entonces, lamentablemente, pues están contaminados, ¿no? Y claro, al principio no vamos a tener lo que son síntomas o malestares, sino que vamos a tener pues consecuencias más adelante, claro, para madurar las frutas, ¿no? Y a veces se utilizan otros productos, bueno, el bicarbonato todavía podría pasar, ¿no? Pero hay otros productos que son químicos específicamente, químicos así concentrados, que se utiliza para poder madurarlo, ¿no? Y antes de tiempo ya están los frutos. Por eso es que a veces nosotros cuando compramos o consumimos, ya ni siquiera las frutas tienen sabor, ¿no? Parecen todas desabridas, por ese motivo, porque las maduran fuera de tiempo, o antes de tiempo, mejor dicho, ¿no? Claro. Inclusive busquen, yo les insto o los motivo a que busquen cómo eran los frutos antes, el plátano, la papaya, la uva y cómo son ahora. Se ha cambiado tan radicalmente los frutos, se ha cambiado genéticamente que ahora pues obviamente los frutos son más grandes, ¿no? Más hermosos, decimos, pero no, en realidad no tienen menos cantidad de nutrientes, ¿no? Que lo que se cultiva de manera natural. En lo que es los animales, ¿qué es lo que hacen en los animales también? Ponen Lo químicos también, mismo, dice que le profesora, para pone que hormonas. avancen. Igual le dan Hormonas. que crezcan. Hormonas, claro, hormonas, Como ¿no? tenemos, Miss, el pollo, y a veces el pollo lo compramos, está lleno de hormonas. Sí. ¿Y cómo se dan cuenta? Por la piel, ¿no? La piel del animal. También se pueden dar cuenta, inclusive hasta en la carne. Ya no tiene el mismo sabor, ¿no? Ya es en el pollo. Diferente es cuando uno cría el pollo en la casa y diferente es cuando tú compras, mis. Sí, es muy, muy diferente, ¿no? Tú compras, por ejemplo, el pollo, la pechuga, parece que botara como una mucosidad, pero ya en exceso, ¿no? Es Sí, ya, es la muy diferencia. demasiado grande las pechugas. Y eso pues, Sí. si nosotros criáramos nuestros animales, no tienen punto de comparación. Obviamente por el exceso de hormonas que tiene, ¿no? Y eso afecta pues directamente al ser humano porque lo consume y absorbe, ¿no? Estas sustancias. Miss, con tanto químico que le inyectan a los animales, también ya da miedo de comer la sangrecita ya, ¿verdad? ¿Cómo dices, disculpa, acerca de la sangrecita? Miss, de tanto químico que le ponen a los animales en su piel, ya da miedo también comer la sangrecita. Ah, sí, ya miren, les cuento hay una controversia, pero existen estudios, ¿ah? Se dice que, por ejemplo, en el caso ahorita que ha mencionado su compañera acerca de la anemia, ¿no? Porque normalmente utilizamos la sangrecita para las personas, inclusive para los niños que sufren de anemia, pero se ha demostrado que como hay un cambio en los animales, por ejemplo,
ya su sangre, la carne, todo eso ya se ha alterado. Anteriormente se recomendaba mucho las proteínas especialmente para los niños, para superar la anemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice que de todas maneras, si no consumen proteínas de origen animal, entonces no puede superar la anemia. Por eso es que se le da las vísceras, ¿no? El vaso, por ejemplo, lo que es la sangrecita que dice el hígado, ¿no? Pero se ha comprobado, según algunos estudios, que el exceso de proteína animal también sobrecarga de la proteína hemo, que viene a ser ya se va alterando también o se va degenerando en nuestro cuerpo, y si consumimos en exceso mucha proteína animal, puede generarnos a la larga un cáncer colorectal, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos lados, algunos nutricionistas ya no están aconsejando exceso de vísceras ni tampoco de sangrecita. Preferible están recomendando las legumbres. Las legumbres también tienen proteínas, claro, no tendrán la misma cantidad de, de lo que es pues la proteína hemo, como en el caso del origen animal, pero sí ayuda, va a demorar un poco más de tiempo también a recuperar la hemoglobina, pero es un poco más saludable que la proteína animal. O sea, tampoco digo que no consuman, sí se puede consumir, pero no en exceso, ¿no? Mm, em, Tiene 37 años y sus hormonas están bien bajas. Cuando las hormonas en un hombre están bajas, como si fuera de un niño, ¿a qué se debe o por qué pasa? Ah, ya. En ese caso, ¿qué tipo de hormonas sería? Porque cuando nosotros hablamos de hormonas a nivel corporal, tenemos diferentes. Puede ser de la tiroides, puede ser de repente de las gónadas, puede ser del páncreas, puede ser, por ejemplo, del paratiroides. ¿Cuál? ¿Qué hormonas? Esa sería mi pregunta. A ver si me escribe Suriarte por los mensajes para saber con exactitud para poder contestar tu pregunta, ¿no? Porque el cuerpo produce muchas hormonas, pero exactamente cuál, ¿no? Miss, ¿le puedo hacer una consulta? Disculpe. Sí, dime, Bustamante. Miss, en alguna oportunidad escuché de que justo hablando de los pollos, de las hormonas que le dan y crecen, de que el mucho consumo de este tipo de animales que están criados o hacerlos crecer con hormonas altera el organismo, por ejemplo, de niñas que están en proceso de desarrollo y dice que hacen crecer más rápido, digamos, su pechonalidad, sus senos, las niñitas que están. En alguna Ya, sí. oportunidad escuché, ¿no? Sus cenitos de las niñitas. Claro, las mamas. Las mamas, o sea, quisiera ver si eso es verdad, es mentira. Ya, no es que haga crecer más rápido, sino que lo que puede alterar es a nivel hormonal, ¿no? Entonces, esto puede ocasionar más adelante, el exceso puede ocasionar un cáncer de mama. O sea, no es bueno por dos motivos, por el exceso de grasa y por el exceso de hormonas también, ¿no? O sea, es bueno consumirlo de manera moderada, prudencial, por ejemplo, 1 a 2 veces por semana, pero se recomienda más las proteínas, como les vuelvo a repetir, vegetales, ¿no? O sea, las de origen vegetal. Por eso es que ahora Muchas hay, gracias. sí, ok. Por eso es que ahora hay bastantes alteraciones hormonales, pues, ¿no? En las mujeres. Porque antes no se veía tanta cantidad de mujeres con SOP, o sea, con síndrome de ovario poliquístico, con cáncer de mama. O sea, siempre ha existido. Tampoco vamos a negarlo que recién ha aparecido, ¿no? Pero ahora el aumento
es la tendencia, ¿no? Eso es lo malo. Ujú. Ya, muy bien, ahora sí. Ya, ahora sí, Uriarte, sí, ya vi ya tu respuesta ya. ¿Qué pasa? En este caso es a nivel, hay una glándula en nuestro cuerpo, bueno, específicamente en el caso de los varones, que se encuentra a nivel del cerebro, o sea, se llama el hipotálamo y también hay otra, la hipófisis, que es la encargada, ¿no? De producir las hormonas en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si una de ellas baja? Puede ser que de repente no esté estimulándose adecuadamente esta hormona, pero habría que ver qué otras manifestaciones tiene también, ¿no? Puede ser que de repente haya problemas de la tiroides, puede ser que haya tenido contacto con alguna sustancia, pero el especialista que ve esto viene a ser el endocrinólogo. Específicamente cuando hay problemas hormonales es el endocrinólogo. Ujú. Para que determine exactamente, ¿no? ¿Cuál es? Sí, entonces en ese caso, pues si es muy bajo, tiene que examinarlo el endocrinólogo, no hay de otra, ¿no? Porque eso después le va a afectar en si quisiera tener descendencia, si quisiera tener familia, ¿no? No lo va a poder, no va a poder, ¿no? Listo. Vamos a lo que es el ambiente social. ¿El ambiente social a qué se refiere? Son factores socioculturales, socioeconómicos y psicosociales. O sea, socioculturales, las creencias. ¿Las creencias pueden afectar nuestra salud? Definitivamente sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, personas que tienen cierta religión deciden no adoptar o tener ciertos tratamientos. Por ejemplo, donación de órganos, transfusión de sangre, no se permite. Entonces, y ellos son bien estrictos en ese aspecto, ¿no? Así su familiar directo tenga la probabilidad de fallecer, entonces así sea, no, ellos no dan el permiso, no dan la autorización. Y pues en ese caso nosotros no podemos intervenir, por más que queramos. Igual en el caso de una persona cuando decide firmar una responsiva o sea, decide firmar que no haya resucitación. Cuando ya su corazón se detiene, no le pueden hacer RCP. Ellos firman, ¿no? Porque es su forma, su creencia, y no podemos hacer nada en ese aspecto, ¿no? Ese es el sociocultural. Contestando a tu pregunta, Miss, Navarro, sí, Contreras, un ratito contesto su pregunta de Navarro y te contesto a ti. Si una persona tiene gastritis e hígado graso, sí, tiene que ver muchísimo con el colesterol y con los triglicéridos. Sí, 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 sí. Tiene que controlar bastante la ingesta o nivelar, aumentar el colesterol bueno. La gastritis puede ser porque de repente no tienes un horario fijo de alimentación. Desayunas de repente un día 1 hora, al otro día otra hora, el almuerzo igual, o evades alguno de los alimentos. Entonces eso puede alterar y provocar eso también, ¿no? Mm, ya. Ya, 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 ya. Ya, entiendo tu pregunta. Sí, ese es también problema hormonal, o sea que no hay una buena producción de espermatozoides. Eso es lo que significa, hija. Sí, ahora sí, Contreras, te escucho tu pregunta y después pasamos a Castillo. ya, Miss, con respecto a las creencias que digo, pero eso a veces sucede en algunas familias, nada más. Por ejemplo, en mi caso mío, mi familia y yo incluso somos de la religión evangélica, en pocas palabras, ¿no? Y
mamá de mi papá, esto lo detectaron cáncer en 3er grado y ahí necesitaba una operación que lo hagan. Y normal, ellos firmaron que lo hagan la operación, solo que, o sea, mi mamita, o sea, mi abuelita no había resistido a la operación. Y varios que tengo que son así de diferentes religiones, normal, ellos aceptan, solo que la diferencia es que a veces en algunos familiares o en algunos hogares se podría decir que no aceptan esos. Claro, es dependiendo, ¿no? Dependiendo, sí. Y dependiendo de la religión también, porque ahora hay hay muchas religiones y es respetable, ¿no? Pero en algunos casos deciden no aceptar este tipo de procedimientos, ¿no? Sí, dime Castillo, te escucho. Profesora, buenas noches. Una pregunta al respecto de que uno tiene el colesterol, el triglicérido normal, pero ¿por qué motivo uno siente el mareo o dolor de cabeza? Puede ser por otro motivo. El mareo y dolor de cabeza pueden ser manifestaciones de estrés o pueden ser manifestaciones de anemia. Ok, Miss, muchísimas gracias. Listo. Listo, muy bien. Entonces ahora sí continuamos. Otro, dentro del ambiente social tenemos los factores socioeconómicos. ¿Qué significa eso? El ingreso. Si el ingreso que yo tengo puede sustentar a mi familia, me alcanza para todas mis necesidades básicas, salud, alimentación, vestimenta, educación, ¿no? Casa, ¿no? Entonces, todo eso. Entonces, tengo que ver, ¿eso influye? Por supuesto que sí, indiscutiblemente. Y los aspectos psicosociales, cómo se comportan las personas con otros, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo es la interacción? Y ahí podemos notar, pues, si es que hay algunos problemas psicológicos también, ¿no? Personas que a veces nosotros decimos, déjalo, no le hagas caso, es fosforito, decimos así, ¿no? Como se dice criollamente, ¿no? Se altera rápido, pero eso no debería ser normal, ¿no? ¿Por qué alterarse tan rápido? O sea, llenarse hasta tal punto de ira significa que algo está sucediendo, algo está pasando, ¿no? Entonces, todo eso implica el medio ambiente y eso determina nuestra salud. Por supuesto que sí. ¿A quién le gustaría, por ejemplo, trabajar o tener un trabajo en el cual tu jefe constantemente te esté llamando la atención, esté sacando todo lo malo de ti? O sea, no, de repente no, ¿cómo se podría decir? No incentiva, no motiva, no puede o no saca a relucir lo positivo, sino siempre lo negativo. ¿Eso te va a alterar en algún momento? Por supuesto que sí. ¿A quién le gustaría estar en ese ambiente de trabajo? O no solamente tu jefe, sino también tus compañeros que te estén sonriendo y después detrás tuyo estén, pues, sacándose, como se dice, las tripas, ¿no? Están destripándote. ¿A quién le gusta vivir en ese ambiente de trabajo? A nadie, ¿no? Listo, muy bien. Y el último determinante viene a ser la asistencia sanitaria, o sea, cuando yo necesito atención de salud. Vamos a ver cómo es. Primero, ¿cómo es la calidad de la asistencia sanitaria? Las veces que yo he ido, a ver, me pongo a analizar, las veces que yo he ido a hacerme ver a una posta, a un puesto de salud, a un hospital, qué sé yo, a una clínica, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido una atención de calidad? ¿Me han atendido bien? ¿O me han maltratado? ¿No me han querido atender? ¿Cómo es, no? Segundo, la cobertura. Si bien es cierto, ahora por motivo de la pandemia, por la emergencia sanitaria,
todos tenían acceso a lo que es el aseguramiento universal, ¿no? Pero vamos a ver que hay diferencias entre lo que es e-salud y lo que es el SIS. El SIS viene a ser un sistema que, si bien es cierto, te ayuda, pero no puedes obtener todo. O sea, no tienes acceso a todos los medicamentos, a todos los tipos de tratamiento, ni tampoco puedes tener acceso a todos los exámenes que piden a veces los médicos, ¿no? Cobertura. Y ahora supuestamente iba a haber un censo, y en los censos también se nota si es que las personas pueden cubrir sus necesidades de salud, ¿no? El acceso, ¿qué tan accesible es para mí la salud? A ver, de donde yo vivo, quisiera saber si tengo un puesto de salud cercano, cuánto me demoro en llegar, si es que hubiera una emergencia, en qué me puedo trasladar, ¿no? Hay lugares y hay zonas en donde hay personas que viven muy alejados, ¿no? Y para poder trasladarse hasta un puesto de salud o a un hospital, pues no llegan, ¿no? No llegaría. Entonces, la accesibilidad, la gratuidad, ¿qué tan, en este caso, si los tratamientos son gratuitos? Claro, en realidad no es gratuito, sino que viene a ser una inversión del gobierno, y aparte, en el caso de salud, es el descuento, ¿no? De tu planilla que viene y se retribuye en lo que tú puedes acceder, ¿no? Mes a mes, ¿ya? Entonces, hagamos un análisis. ¿Verdaderamente se cumplen estas características en la asistencia sanitaria o no? No, pues lamentablemente en lo que es el rubro de la salud, nosotros estamos muy atrasados, muy atrasados, por más que ahora se quieran adquirir equipos, materiales, se quiera contratar personal, pero aún así, comparándolo con otros países de Latinoamérica, el Perú lamentablemente tiene un atraso tecnológico y educativo. En el caso, por ejemplo, en el caso de los médicos, no todos pues tienen esa, ese afán, esa curiosidad de investigar, o tienen la vocación, ¿no? No todos. Y eso se aplica para todo el personal de salud. Muchas veces no tienen vocación de servicio, ¿no? Y eso también afecta a la persona que están atendiendo. Listo. Entonces, esos vienen a ser los determinantes de salud. Listo. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto? Que de este punto les voy a dejar un trabajo que tienen plazo hasta la próxima semana, ¿ya? Listo. A ver, vamos a pasar a lo que es promoción y prevención en salud. Y eso ustedes ya lo han visto también, o bueno, lo verán en epidemiología, ¿no? Es básicamente promover algo, es como si nosotros quisiéramos vender un producto, ¿no? Estamos vendiendo, estamos ofertando un producto. Eso es cierto. ¿Qué significa promoción de la salud? Es un proceso que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para ejercer mayor control sobre los determinantes de salud y así poder protegerla y mejorarla. ¿Qué significa? Al promocionar, nosotros estamos dando las armas para que las personas puedan estar debidamente informadas y así evitar muchas enfermedades, claro. Y uno de estos
estas actividades que se hacen promoción de la salud, como dice su compañera, es hacer campañas, ¿no? Campañas, charlas educativas, sesiones educativas, sesiones demostrativas, todo eso. Eso me va a permitir promocionar, porque, valgan verdades, la salud viene a ser un servicio. Y ese servicio tenemos que ofertarlo, tenemos que publicitarlo, ¿ya? Para que cada vez llegue a más personas a nivel nacional, ¿no? Que empezamos de a poquitos, empezamos de poco a poco, que nosotros, pero si yo soy una sola persona, ¿qué voy a hacer la diferencia? Por supuesto que sí, basta que uno se determine, se haga la firme decisión de hacer la promoción de la salud, entonces los demás también vamos a seguir ese ejemplo, ¿no? Entonces es importante promocionar, ¿ya? Por ejemplo, algo que ustedes de repente han escuchado en las épocas que hace más calor, en las épocas de lluvia, por ejemplo, ¿no? ¿De qué enfermedad? Cuando es verano, cuando hay lluvias, cuando hay humedad, ¿contra qué enfermedad promocionan en todos los lugares? Y eso es a nivel nacional. El dengue. Ajá, exacto. Y ya uno lo tiene, pues, como se dice, ya grabado en su memoria, ¿no? El dengue, ya sabemos acerca del zancudo, ya sabemos cómo evitar la reproducción de este vector, cómo podemos almacenar el agua, si es que una persona tuviera. Entonces estamos promocionando, ¿ya? Y se ha logrado, en este caso, se ha logrado, pues, muchas veces disminuir los índices de casos dengue, ¿no? Prevención. ¿Qué cosa significa prevención? Prevenir. Vienen a ser las medidas destinadas a evitar la aparición de la enfermedad, o sea, ayuda a reducir los factores de riesgo, ¿ya? ¿Qué significa? Nosotros la prevención que queremos es evitar la enfermedad, pero no solamente se da en este caso, también se da las medidas preventivas cuando la enfermedad ya está presente. ¿Para qué? Para evitar que siga avanzando, para que no continúe, ¿no? Porque si nosotros lo dejamos ahí, la enfermedad puede avanzar y puede llegar a producir la muerte o puede tener secuelas. Entonces no queremos eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, para evitar las enfermedades respiratorias, dice, evitar saludar de mano y beso para reducir el riesgo de contagio. Claro, esa es una medida preventiva. Ahora yo les pregunto, ¿una medida preventiva antes de la enfermedad, durante la enfermedad o después de la enfermedad? Antes. Claro, Antes de la enfermedad. antes de la Sí, para poderse contagiar. Claro, es antes de la enfermedad, ¿no es cierto? Antes de que se produzca. Muy bien. Listo. Para que no haya contagio, Miss. Para que no exista el contagio. Claro, entonces viene a ser antes, ¿no? Igual, por ejemplo, el cepillado de dientes, para que no aparezca la caries. Entonces, la mayoría de actividades que nosotros realizamos van guiadas antes de la enfermedad, pero eso no es del todo cierto. Vamos a ver. Vamos a ver primero en lo que es la promoción de la salud. Tenemos la educación para la salud. La educación para la salud, todos lo llevamos a cabo, todos los que pertenecemos a la carrera de la salud, realizamos educación, ya sea en mínimas cantidades o en grandes proporciones, porque podemos educar a una persona o podemos educar a varias, ¿no? Medidas dirigidas al medio ambiente. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ambiente también viene a ser un determinante de salud, todo lo que nos rodea, ¿no? Saneamiento ambiental.
Por ejemplo, cuando se hacen las campañas para poder desechar los residuos sólidos, que no los echen en cualquier sitio, que no los echen al río, a las acequias, que no quemen basura, todo eso, ¿no? Porque afecta a la salud de las personas que están dentro de esa comunidad. Después tenemos la higiene alimentaria. Eso es muy importante porque también si no sabemos dónde adquirir los alimentos, cómo manipularlos, cómo prepararlos y cómo conservarlos, entonces todo eso es higiene alimentaria. Entonces no podríamos pues nosotros mantener la salud. Imagínense que ustedes no sepan conservar los alimentos a cierta temperatura. Lo consumen al otro día y les da una infección gastrointestinal. De hecho, al hospital, ¿no? Entonces, también tiene que ver dentro de las medidas dirigidas al medio ambiente. Medidas dirigidas al individuo, o sea, solamente a una persona. Por ejemplo, la educación sanitaria, educar, como les digo, siempre es bueno educar. Lo que nosotros conocemos como consejería, ¿no? Aconsejamos, le damos recomendaciones, hablamos acerca de la medicina preventiva también. Después tenemos, bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿no? También, ya, ahora sí. Eso vienen a ser en cuanto a la promoción de la salud. Ahora vamos a la prevención, justo el punto que yo quería llegar. Prevención de la enfermedad. Como ya, por eso les decía, de repente esta parte la han visto en epidemiología. No sé si ya han visto los 3 niveles de prevención. ¿Han visto o todavía no han llegado a ese punto? No, Miss, todavía. Aún no, Miss. No, Ya, Miss. listo. Vamos a hacer. A ver, en epidemiología, bueno, en lo que es salud, ¿no? La prevención. La prevención se da en 3 niveles. Según un modelo que nosotros tenemos desde hace muchísimos años, según Level y Clark, nosotros nos manejamos bajo 3 niveles de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Ya? Prevención primaria, aquí lo voy a escribir. La prevención primaria, ¿a qué se refiere o en qué momento se da? Primero, la prevención primaria se da antes de la enfermedad, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros llevamos a cabo esta prevención primaria? Mediante la promoción de la salud. Vamos a ponerlo más pequeño. Ya. Promoción de la salud y también mediante lo que es la protección específica. Eso lo van a llevar en epidemiología. Listo, muy bien. Antes de la enfermedad, ¿ya? Prevención secundaria. Y ahorita les explico a qué se refiere cada uno de ellos. Prevención secundaria se da durante la enfermedad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Mediante el diagnóstico o detección temprana y tratamiento precoz. Muy bien. Y la prevención terciaria se da después de la enfermedad. ¿Ya? ¿De qué manera? Mediante la rehabilitación
y disminución de secuelas. Listo, ya está. Muy bien. A eso se refiere cada nivel de prevención. Ahora les explico. Listo, a ver, primero empecemos con la prevención primaria. La prevención primaria se da antes de que se produzca la enfermedad. Antes, ¿ya? Eso es lo más importante. Eso, y según las normativas, se debería invertir más en este tipo de prevención. ¿Por qué? Porque el gobierno gastaría menos dinero en prevenir las enfermedades que en curarlas, ¿no? La curación requiere más presupuesto, la curación requiere más medicamentos. Entonces, ¿en qué se gastaría menos? En la prevención primaria. ¿Cómo se da? Mediante la promoción de la salud. ¿Cómo hago promoción de la salud? Yo les pregunto a ustedes. ¿Cómo promociono? Ya les dije ya. Campañas, mis Ya, campañas de salud. charlas, ir Charlas, mis a los centros campañas, charlas. educativos, todo, profesora. Publicidades, mis. Publicidad, muy bien, claro. Entonces, de esa manera yo estoy promocionando, ¿cierto? Promociono. Listo. ¿Y protección específica a qué se refiere? Por ejemplo, lo que es repartir para las ITS, lo que es repartición de preservativos, ¿no? ¿Por qué se le dice protección específica? Porque estoy protegiendo contra una enfermedad en particular, ¿no? Cuando hacemos campaña de salud, podemos detectar cualquier enfermedad, pero en cambio en la protección específica solamente me estoy abocando a una sola enfermedad. Repartir preservativos para prevenir lo que es las ITS, ¿no? La vacunación también es una protección específica. ¿Por qué? Porque cada vacuna protege contra una enfermedad en particular, pero protege y evita. Eso es lo principal. A eso se refiere con prevención primaria. Todas las actividades que nosotros, disculpen, podemos realizar para poder evitar estas enfermedades. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, mis. Ya, ok, listo. Entonces, vamos a la prevención secundaria. En el caso de la prevención secundaria, nosotros ya lo realizamos durante la enfermedad, o sea, la enfermedad ya está presente y ustedes dirán, pero eso ya no es prevenir. Sí, sí es prevenir. Y en todo caso, la pregunta sería, o ustedes dirán, ¿no? Pero ya para qué voy a prevenir si ya la enfermedad ya está presente, ¿no? Pero es muy importante. ¿Y por qué? Porque aquí, y me he equivocado, he puesto diagnóstico, es con G, me he equivocado. Se diagnostica, o sea, la persona empieza a sentir malestares, entonces acude. Lo que nosotros debemos incentivar a que la persona vaya y se atienda a tiempo. ¿Para qué? Para poder detectar también a tiempo esa enfermedad. Por ejemplo, al hacerse sus chequeos, al hacerse algún examen, entonces va a detectar a tiempo. Al detectar a tiempo, va a recibir un tratamiento adecuado. O sea, vamos a, por decirlo así, vamos a evitar que se complique más la enfermedad, ¿no? O sea, que avance más. Se va a frenar a tiempo. Eso es lo que queremos en la prevención secundaria. Ya está la enfermedad presente, no hay nada que hacer. Sí, hay mucho que hacer. Se detecta a tiempo para que reciba un tratamiento. ¿Ya? Y por último, a ver, un ejemplo con prevención secundaria. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino?
causa análisis, fotografías. De hacerse un Papa Nicolau, profesora, para verificarlo. Ajá, muy bien. Se hace un Papá Nicolau. Eso viene a ser la detección temprana. Por eso las mujeres se deben hacer su Papá Nicolau anual. Listo. ¿Para qué? Para recibir, si se detecta en los primeros grados, de repente el cáncer o hay alguna alteración en el cuello uterino, recibe un tratamiento a tiempo. ¿Y tiene posibilidades de sobrevivir? Claro que sí. Si esto se detecta a tiempo, tiene muchas probabilidades de una tasa muy alta de que la persona pueda sobrevivir. Claro que no voy a mentir, el tratamiento a veces es largo, ¿no? Sí, dime, Ramírez. Miss, una consulta sobre lo que está hablando mi compañera de la Papa Nicolau. Desde los cuántos años se comienza a hacer. Ya, en este caso es desde el momento en que la mujer inicia su vida sexual. Mientras la mujer no haya iniciado su vida sexual, no se hace el Papá Nicolau. A menos que llegue a los 50 años, supongamos que la mujer no haya tenido contacto sexual nunca en su vida, llegó a los 50 años, ahí sí se tiene que hacer, ¿no? Porque hay un riesgo por la misma edad a que aparezca o se alteren las células cérvico-uterinas, ¿no? Pero desde el momento en que la mujer empieza a tener contacto sexual, sí, tiene que hacerse su PAP. Ya, gracias, Miss. Listo, ok. Muy bien. Entonces, entendido prevención secundaria, ¿no es cierto? Sí, Miss. Ya, listo, muy bien. Ahora vamos con lo que es la prevención terciaria. La prevención terciaria se da después de la enfermedad. Y ustedes dirán, ¿y ya para qué si ya pasó la enfermedad? Ojo, es muy importante esta prevención terciaria porque va a evitar dos cosas. Primero, que vuelva a aparecer, que la enfermedad vuelva a aparecer y que aparezca con más fuerza. Eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, aquí se le dan las recomendaciones a la persona para que se siga cuidando, para evitar una reincidencia, ¿ya? Y en el caso de que sea una enfermedad crónica, o sea, que no tenga cura, ¿no? Como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, ya lamentablemente cuando aparecen estas enfermedades ya no se pueden curar, solamente se pueden controlar. La prevención terciaria también es muy importante para que la persona se rehabilite, para que pueda sobrellevar la enfermedad y evitar sobre todo las secuelas, o sea, que se complique y pueda pues tener alguna manifestación más grave. A ver, supongamos, ¿qué tipo de prevención terciaria o qué actividades podríamos tener en el caso de la diabetes, por ejemplo? Podría ser, profesora, que le digamos que lleve una vida sana, ¿no? Una alimentación sana. La alimentación. Alimentación saludable. Ya, una alimentación ¿para qué? Para evitar qué, por ejemplo. ¿Qué puede suceder si la persona no se Se le cuida? sube el azúcar, Miss. ¿Cómo? Bustamante, no te escuché bien. Se le suba el azúcar a las personas Ya, diabéticas. se le Como sube el son. azúcar, pero ¿qué puede pasar? O sea, cuando nosotros hablamos de secuelas, o sea, ¿qué puede pasar si se descuida mucho? Se puede Entrar en coma empeorar. diabético, empeorar, entrar en coma diabético, que le dicen, Ajá, Miss. muy bien, puede tener un coma diabético, puede tener, ¿qué otra secuela puede tener? Derrame, Miss. Puede tener un ACV, ya, un accidente cerebrovascular. Profesora, en caso de la diabetes puede ser también que cuando puede tener algún corte no coagula bien su sangre. Ujú. ¿Y qué puede pasar? Muy bien, Vázquez. ¿Y qué puede pasar, ¿Llegar a una Vázquez? gangrena? Ya está, muy bien, Altamirano. Puede llegar a la gangrena y puede, así miren cómo va en escaleritas, ¿no? Y en ese caso es perder un miembro, Miss. Ajá, puede llegar a la amputación. Y se dan cuenta cómo va avanzando, es una consecuencia tras otra, tras otra, tras otra. Ustedes me dicen, muy bien, tiene que alimentarse bien, saludablemente, controlar su azúcar, porque si no, ¿qué puede pasar? Se le sube el azúcar. Y si se le sube el azúcar, ¿qué puede pasar? Puede tener consecuencias como un derrame, puede tener consecuencias como, por ejemplo, no puede cicatrizar bien las heridas y eso ¿a qué puede llevar? Puede llevar a que
a una gangrena. ¿Y la gangrena a qué puede llevar? ¿Ya ven? Entonces, ¿cómo va avanzando, no? Entonces, ahí es donde nosotros intervenimos para evitar que llegue hasta ese extremo. Dime, Vázquez. Profesora, también en la prevención terciaria podría ser como una reeducación de la prevención primaria también, como en la prevención primaria hacemos promoción, ¿no? De la salud, por decir, usted dice, ¿no? Una persona diabética, ¿no? Se le informa, ¿no? Que tenga un estilo de vida más sano, que haga ejercicio, que se cuide, ¿no? Entonces, como no lo hizo, ya dio la prevención secundaria, entró a la prevención terciaria, entonces le reeduca, ¿no? Se le hace Claro. una reeducación, se le reinforma, ¿no? Exacto, muy bien, Vázquez. Ujú. Sí, está bien, claro. Se le vuelve a reincidir en lo mismo porque, por lo visto, cuando nosotros llevamos la prevención primaria, no, como que no, de repente no captó, no escuchó, no estuvo atento, entonces una cosa llevó a otra y llegó hasta este punto y nuevamente podemos educar, ¿no? Sí, está bien tu idea, Vázquez. Claro, muy bien. O sea, como dicen, no hay que esperar hasta el último momento. No, exacto. No podemos esperar, ¿no? Lo principal es que se quede aquí antes de la enfermedad. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, pues en nuestra realidad llegamos hasta este punto. Una cosa más que me estaba olvidando para poder finalizar y dejarles la actividad que van a realizar. En la prevención terciaria, por si acaso, también puede intervenir la parte psicológica. Supongamos que ya, pues la persona no hizo caso omiso y llegó inclusive hasta la amputación. En la prevención terciaria, ¿podemos abarcar la asesoría psicológica? Sí, sí se puede. ¿Para qué? Para que esa persona nuevamente se reinserte a la sociedad. O sea, puede llevar una vida normal a pesar de la dificultad física que pueda tener, ¿no? Entonces, eso también está dentro de la prevención terciaria, ¿ya? Listo. A ver, les indico breve el trabajo que ustedes van a realizar. Ustedes van a escoger cualquier enfermedad, la que ustedes guste, cualquiera, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Escogen, supongamos, a ver, una enfermedad. Ya, el cólera. Vamos a ver, ¿no? El cólera es una enfermedad que ya no existe, así que ya ni hacerlo, pero es para poder tomar en cuenta los ejemplos, ¿no? El cólera es una enfermedad que no está en nuestro país, que ya no está erradicada en nuestro país, pero en otros países sí existe. El cólera viene a ser una enfermedad diarreica, pero que puede llegar a ser mortal si no se le atiende a tiempo, ¿no? Tiene un periodo de incubación y un periodo clínico rápido. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Escojo o pongo el título, enfermedad del cólera. ¿Ya? Pongo aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Prevención primaria. ¿Qué actividades puedo realizar yo para evitar la enfermedad? Ya pongo. Puedo hacer varias actividades, ¿no? Como mínimo, deben poner 4 actividades por cada tipo de prevención. Por ejemplo, en el caso del cólera, ¿qué puedo hacer? Dar educación acerca de la clorificación del agua. O sea, cómo debe ser el agua para consumo humano. Esa es una actividad. Segundo, dar charlas educativas acerca de la enfermedad del cólera. Tercero, ¿qué otra actividad puedo hacer? Verificar o hacer visitas domiciliarias para verificar la calidad del agua. Y cuarto, puedo hacer campañas de salud acerca del cólera. Listo, ahí están mis 4 actividades en la prevención primaria, todos guiados para prevenir la enfermedad. ¿Ya? Así, ustedes, de la enfermedad que ustedes escojan, ¿ya? Pero que se dé aquí en el país, en el Perú, ¿no? Prevención secundaria, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué actividades puedo hacer para la prevención secundaria en el caso del cólera? Puedo
hablar o identificar a las personas que están en riesgo de sufrir el cólera, identificar los signos de alarma y si gustan lo pueden mencionar. Por ejemplo, en mi caso sería náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Diarreas consecutivas, deshidratación, ya. Segundo, realizar o fomentar el análisis de heces en las personas que están en riesgo, ¿no? Claro, en prevención secundaria. Sí, sí, sí. Por eso ya estoy en la prevención secundaria. Tercera actividad, vigilar o fomentar a que acudan a un centro de salud para recibir una atención médica. Cuarta actividad, que vigilar que reciban el tratamiento o que tomen el tratamiento adecuado para que puedan superar la enfermedad, ¿no? Y por último, en la prevención terciaria, después que ya pasó la enfermedad, ¿qué puedo hacer? Puedo nuevamente hacer visitas domiciliarias para verificar si las personas están siguiendo las recomendaciones dadas después de su alta. Segundo, verificar si es que tienen un adecuado lavado de manos, buena preparación de los alimentos. Ya ven, se dan cuenta, esas actividades. Entonces, ese va a ser el trabajo que ustedes van a realizar y van a tener plazo hasta el próximo jueves para poder entregarlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Profesora, sí, disculpe. ¿Cómo? Profesora, disculpe. Sí, dime, Sobero. ¿Cualquier enfermedad del Perú, profesora? Cualquiera. Ustedes tienen opción a escogerla, no hay ningún problema, ¿ya? El tema es libre, sí, el tema es libre. Ya, pero tiene que ser una enfermedad que se dé aquí en el Perú. Sí, deme Rodríguez. Profesora, disculpe, eso lo realizamos en Profesora, Word. disculpe, Un ratito, hija, que tu compañera está preguntando. Dime, Rodríguez, continúe con tu pregunta. No, profesora, le decía que eso lo vamos a presentar en Word y en Classroom, como las actividades que estábamos presentando. Claro, pueden hacerlo a computadora o pueden hacerlo a mano. Ya ese es a libertad de ustedes, pero siempre y cuando la foto, por favor, sea bien legible, que se pueda ver, que se pueda apreciar, porque a veces he tenido que adivinar para poder revisarles el anterior trabajo. Sí, dime, ahora sí. Profesora, una preguntita. ¿Este trabajo se le va a subir al Classroom? Al Classroom, sí, al Classroom, hija. Ahí está la fecha límite, ¿no? Hasta el próximo jueves va a estar, sí, ahora lo voy a habilitar. Ya, profesora, muchas gracias. Dime, Velázquez, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches. He ingresado tarde. ¿Me puede considerar mi asistencia? Ya, un ratito, ahorita voy pero primero quiero terminar con esto para ver si han entendido el trabajo que van a hacer, ¿ya? Ya, a ver, por aquí me está diciendo, no, ¿quién más quería preguntarme? A ver, ¿alguien tiene? Sí, ya, ahorita voy a volver a repetir Obregón y Vicerrel, ¿ya? Ya, a ver, lo explico rápidamente. Ustedes van a escoger cualquier enfermedad, una enfermedad infecciosa, cualquiera, pero siempre y cuando se dé aquí en el Perú. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer, por ejemplo, actividades o van a mencionar las actividades que pueden hacer en la prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Por eso yo di el ejemplo de la enfermedad del cólera. La enfermedad del cólera pongo, ¿no? Como título, prevención primaria, ¿qué acciones yo puedo hacer para evitar que se dé la enfermedad? Por ejemplo, charlas acerca del cólera, puedo realizar campañas de salud en cuanto al cólera, puedo hacer sesiones demostrativas de lavado de manos, ¿no? Ya, ahí está, ahí menciono como mínimo 4 actividades en la prevención primaria. Por eso expliqué a qué corresponde cada tipo de prevención, ¿no? Prevención primaria antes de que se dé la enfermedad. ¿Cómo puedo prevenir, no?
Prevención secundaria. ¿Qué es lo que puedo hacer ya una vez que la enfermedad está presente? En este caso, por ejemplo, en el ejemplo del cólera, identificar a las personas que están en riesgo de sufrir el cólera. Después, fomentar a que las personas cuando tengan síntomas se atiendan o tengan atención médica. Vigilar el tratamiento para poder superar la enfermedad. Así, ¿no? Ustedes mencionan 4 actividades que pueden hacer. Y prevención terciaria después de la enfermedad. ¿Qué puedo hacer yo para que esta enfermedad no vuelva a aparecer? ¿Ya? Ahora sí, Obregón, ahora sí, Vicerral. Sí, profesora, ya entendí. Ya, ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nada, te escucho por la lluvia. Vázquez, yo sí te escucho. Pero ya no me puedo dilatar más. El video va a estar, por si acaso, en el Classroom. Ya ustedes saben que yo siempre lo coloco y ahí pueden verificar cuál va a ser el trabajo, ¿ya? Porque... Ay, mil gracias, no se escucha nada, disculpe. No, sí, te entiendo, Vázquez, ya. Listo, no te preocupes. Muy bien. ¿Alguien tiene algún- Profesora, disculpe. Ujú. Yo, profesora Judy, a mí no me aparecen las tareas que envían en Classroom, no me aparecen Uy, yo, ni sí, los a ti videos. te falta, tú no has entrado seguramente a lo que es el Classroom. Sí, he entrado, profesora, a la primera clase y he estado y no me aparece nada, profesora. No, Eso pequeña. es A lo que me refiero es que tú has entrado en el enlace de técnicas educativas en salud. De repente no, a ver, voy a verificar un ratito, ¿ya? Pero primero quédate un ratito, hija, y quiero verificar quiénes están, porque sí hay algunos que no han presentado trabajo, y justo eso les iba a mencionar. Pero los que sí ya han entregado su trabajo, no hay problema, ¿no? Ya pueden ir saliendo. Más bien quiero verificar los que faltaban. Un ratito ya, hija. Un ratito suyo. ¿Ayala se encuentra? Ya, listo. Ayala no está. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ibarra. ¿Ibarra ingresó? Ya, a ver, Ibarra no ha ingresado. ¿Quién más? Marquina. Marquina Carrizo. ¿Quién más? Muñoz. Muñoz tenía problemas, creo, con su internet. Ella es la que me dijo. Ujú. Sánchez Vilca. Presente, Ah, ya, ok. Listo, Sánchez, muy bien. Villarreal. Presente, Miss. Velázquez. Presente, Miss, buenas noches. Listo, muy bien. Ellos eran los únicos que faltaban, ¿ya? Listo. A ver, voy a verificar porque saben que hay algunas personas que no se encuentran en lo que es el... Ya, acá está. Aquí están. Miren, yo les voy a leer quiénes se encuentran en el Classroom. Está Abad, está Altamirano, está Huarzoca, está Arroyo, Aruhuanca, Ayala, Bustamante, Castillo, Chávez, Choque, Contreras, Cordero, Cruz Ruiz, Cruz Yauricaza, Cuyubamba, Gallardo, García, Guevara, Guzmán, Herrera, Hilario. Hilario, te has inscrito 2 veces. Guamaní Alvites, Ibarra, Labán, Laupa, López Adriano, Marquina, Martel, Meléndez, Medina Vargas, Mera, Millán, Muñoz, Navarro Paner, Navarro Raimundo, Obregón, Ocampo, Palacios, Puma Condori, Puma Samayani, Quispe Cacha, Quispe, supongo yo, Quispe
Quispe, Flor, estas 2 veces también creo. Ya, a ver, Quispe, Quispe, Morales, Ramírez, Requejo, Reyes, Rodríguez Rosales, Rodríguez Valdivia, Saldívar, Sánchez, Solano, Sobero, Tapuyima Suyo, no estás, pues no has entrado. Por eso es que no te aparece, hija. Sí, profesora. Ven, antes estuve revisando y como tengo los cuadernos de todos los profesores, yo dije, ¿qué profesor me falta? No me aparece en el Classroom, profesora. Sí, por eso, suyo. Escríbeme a mi WhatsApp y te mando el enlace para que entres al Classroom, ¿ya? Profesora, ¿me podría dar su número, por favor? Ya, mira, lo pongo en el grupo. Ahorita lo pongo en el grupo para el que falte de repente de una vez, ¿ya? Rapidito. Se me va. Listo. Ya, ahí está hija. Entra, porque si no, no vas a poder entregar tus trabajos. Ahí está. Ya lo acabo de subir. Ya, profesora, gracias. Ya, listo. Ese es de técnicas educativas en salud, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos. Ahora sí. Uy, Dios mío, ¿quién está con la granjita? Listo, entonces. Listo, suyo. Ya, entonces nos vemos el día de mañana para poder continuar, ¿ya? El video va a estar ahora más tarde para que ustedes, y también va a estar activo el trabajo para que ustedes lo puedan subir. Ahí va a estar bien explicado qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Nos vemos, chicos, hasta el día de mañana. Que tengan muy buenas Profesora, noches. nos vemos hasta mañana. Cuídense. Buenas noches. Cuídense, nos vemos. Buenas noches, profesora. Nos vemos, cuídense. Buenas noches, profesora. Buenas noches.